Un saludo para todos, iglesia. Espero que la estén pasando muy bien allí en sus casas. Es un honor para mí adorar al Señor junto con todos ustedes y que ustedes en sus casas también puedan adorar al Señor conmigo. Y vamos a hacerlo con todo nuestro corazón, siempre con todas nuestras fuerzas y con toda la intención de hacerlo de la mejor manera para nuestro Señor. Así que hoy los invito primeramente a leer la palabra en Salmos capítulo 91, en el versículo, vamos a leer desde el versículo 9 y dice, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pero a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El título de este pasaje es Morando bajo la sombra del Omnipotente. Así que hoy vamos a orar a nuestro Señor. Sabemos que Él es el Dios que nos puede librar de toda plaga. Él es el Dios que nos puede librar de cualquier circunstancia adversa que nosotros estemos pasando. Así que vamos a ir a adorar a nuestro Dios. Yo lo invito a que se disponga y vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Si tu presencia lo llena todo, no hay lugar para el temor. Mi alma está cubierta en ti, ángeles están aquí. Tú me guardarás de todo mal, de todo mal. Ninguna plaga tocará mi vida, mi vida. Santo, Santo, tú quien me protege. Señor, gran Dios, nada te hace frente, seguro estoy en ti. Seguro estoy en ti, mi alto refugio, mi alto refugio, mi fortaleza. Cantaré por siempre, Dios, que tú me guardarás de todo mal, de todo mal. Ninguna plaga tocará mi vida, mi vida. Santo, Santo, tú quien me protege. Señor, gran Dios, nada te hace frente.
seguro estoy en ti. Seguro estoy en ti. Seguro estoy en ti. Santo, Santo, tú que me proteges, Señor, gran Dios, nada te hace frente, seguro estoy en ti. Seguro estoy en ti. Seguro estoy en ti. Vamos a continuar adorando a nuestro Señor. De verdad que es un privilegio siempre levantar algún canto para nuestro Dios, y cuando lo hacemos de todo nuestro corazón, seguramente que el Señor nos escucha, como le adoramos para Él, y siempre mirando nuestra intención. Así que vamos a continuar alabando a nuestro Dios, vamos a disponernos, vamos a continuar con la misma actitud y vamos a cantarle a Dios. Despierto con un motivo, caminar junto a ti, he decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad, soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. En cada paso, tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad y nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo pueda imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo pueda imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das.
vamos a continuar ahora con la predicación de la palabra. Yo espero que siga igual de atento a la palabra y que podamos también disfrutar de ella porque es para nuestra edificación. Así que sigamos ahí cómodos y vamos a escuchar la palabra con la reverencia que se merece. Muy buenos días a todos mis hermanos, a todos nuestros amigos que se conectan a esta hora, a las 10 de la mañana de este domingo 14 de junio del año 2020. Bueno, a todos bienvenidos, a todos, como ya hacíamos referencia, a los que se conectan a través de nuestro canal de YouTube, Centro Evangelístico Santa Rosa de Cabal, bienvenidos. Realmente nos bendicen, es un gran privilegio, es un motivo de gozo el poder estar con ustedes. No ustedes delante de mí, sino todos juntos delante del Señor. Sí, porque como decíamos justamente esta semana, la iglesia en ningún momento ha cerrado. Ni la iglesia se ha detenido, ni la iglesia ha dejado de ejercer sus funciones naturales delante del Señor, sino que hemos seguido desde otro espacio, desde otra instancia, en otro modelo, si se quiere. Pero la palabra de Dios ha continuado, ha seguido siendo predicada, los ministros y los obreros de Dios han seguido sirviendo desde lo que permite este tiempo, y la verdadera iglesia de los verdaderos creyentes han estado delante del Señor escuchando la palabra atentamente de su Dios. Y bueno, gracias por estar con nosotros en este servicio, en todos los que se han estado ministrando desde el principio de esta contingencia, cada miércoles, cada domingo. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, al final todo es para el Señor y todo es por el Señor, y le damos gracias a nuestro Dios de que cada día nos renueve su misericordia y nos permita estar juntos. Ese debería ser el motivo de alegría. Aunque no estemos físicamente juntos, en el Espíritu lo estamos, por la fe lo estamos. Y el Señor nos renueva cada día su gracia, su favor, su misericordia. Nos permite respirar, que nosotros podamos contemplar y meditar en eso. El respirar es un acto de la grandeza de Dios, el alimentarnos, el compartir con nuestra familia. Todo esto, de eso que creemos que es tan natural, tan rutinario y cotidiano, realmente eso es una bendición de Dios. Su salud es una bendición de Dios. Insisto, su familia, su alimento, su trabajo, su casa, todo es una bendición de Dios. Así que disfrútelo mucho y de todos los días que creemos que el Señor le va a permitir o nos va a permitir estar en esta vida, disfrutémoslo mucho, pero que todo lo hagamos para la gloria del Señor. Así que bueno, vamos a empezar. Intentaremos dentro de lo posible no hacer un video muy extenso, pero que sea como sea, sea de bendición para su vida, que sea como sea, realmente le edifique, y que yo también como quien predica esta mañana sea edificado por la palabra. Así que bueno, vamos a disponernos, y parte del disponernos no solamente para orar, sino que usted rápidamente se acerque a su Biblia, la tenga ahí en sus manos, listo para estar atento a la palabra de Dios. Y bueno, empecemos. ¿Qué tal si inclinamos nuestras cabezas delante de nuestro Dios y vamos a adorar y vamos a darle gracias a nuestro Dios? Gracias a Jonathan, que ya estuvo en este primer tiempo de alabanza y adoración. Gracias al Señor por su vida, y gracias, por lo que le ha permitido darnos a través de este tiempo de alabanza y adoración. Así que vamos a orar al Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Que ese día de nosotros hoy, si no fuera por tu gracia, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, Señor, es por ti. Nada ha nacido de nuestra propia habilidad, nada ha venido con nosotros. Si tú mismo, si tu mano misma, si tu misericordia y tu gracia misma no lo ha provisto, Señor. Padre, te pedimos, Dios Todopoderoso, ayúdanos a que tu palabra sea ministrada, sea enseñada, sea instruida correctamente a la luz de las Escrituras, no simplemente utilizando pasajes aislados, Señor, sino pasajes de acuerdo a tu intención, Padre, de por qué se escribió, de por qué se inspiró a través de estos hombres, Señor. Ayúdanos a hacerlo correctamente.
Ayuda a tu pueblo, a los que son parte de nuestra congregación. Ayuda a nuestros amigos, a los que se conectan por primera vez, Espíritu de Dios, a que estén conectados, a que todos estemos conectados delante de tu presencia, para que recibamos lo que tú nos quieres dar en este día domingo, Padre. Gracias por este privilegio de estar todos juntos, reunidos alrededor de tu nombre. Y gracias por tu bendita palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, nuevamente bienvenidos. Y bueno, ¿qué tal si usted toma entonces la palabra de Dios, la Biblia, la que usted tiene ahí cerca, listo para empezar este servicio? Y vamos a mirar el libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías, capítulo 9, en el versículo 23, y lo podemos leer hasta el versículo 24. Aquí no sé si en la izquierda tal vez vaya a aparecer entonces el texto bíblico, si de pronto usted no tiene la facilidad, que yo creo que sí, pero si pasara el caso en que usted no tiene su Biblia, no sé si a la izquierda o a la derecha vaya a aparecer el texto bíblico para que usted entonces nos esté acompañando con la lectura. Y miramos entonces aquí la Biblia, tiene como título: El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Insistimos, estamos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice entonces: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Y dice la palabra del Señor: así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, escuche muy bien esto, en entenderme y en conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amén y amén. Así que tenemos entonces como título de esta predicación, solo Dios, motivo de gloria. Solo Dios, motivo de gloria. Y vamos entonces a hacer una pequeña reseña histórica. Si empezamos más o menos desde el capítulo 7, vamos a tratar de ser muy breves en esto. Habla Dios entonces a través del profeta Jeremías, un profeta muy joven, en el tiempo del reino dividido, del cual ya hemos hablado en anteriores enseñanzas, en las cuales no vamos a profundizar. Que, bueno, el beneficio, como ya lo ha dicho algunos de nuestros hermanos que han predicado, el beneficio de poder contar con estos videos es que si usted quiere repasar alguna enseñanza, puede volverlos a repetir, entrar al canal y verlos cuantas veces quiera para que usted pueda tomar apuntes, aprender, memorizar, conocer y vivir todo lo que está aprendiendo. Ya en otros momentos hemos hablado acerca del reino dividido que se dio entonces a través de Roboam, el hijo de Salomón, que por causa de su necedad, por causa de tal vez de su juventud, por causa de no conocer verdaderamente a Dios, por causa de su orgullo y del mal consejo de sus amigos, entonces propició toda una guerra civil. Lo estoy contando aquí de una manera breve. Y entonces de esta manera se propició que el reino de Israel se dividiera en dos reinos: el reino del norte, el reino del sur. ¿Sí? El reino del norte con 10 tribus de Israel, el reino del sur, o llamado el reino de Judá, donde estaba constituido la tribu de Judá específicamente. ¿Sí? Y entonces en el reino de Judá, el reino del sur, en este reino entonces se fue instituido después de un tiempo el profeta Jeremías. Este fue traído por voluntad del Señor, pero fue traído por causa también de la maldad, fue traído por causa del pecado constante, no confeso, no arrepentido y practicado de manera voluntaria de parte del pueblo de Dios, del que considerábamos para ese entonces el pueblo de Dios. Y dice entonces este capítulo 7 del libro de Jeremías, insisto, vamos a tratar de que sea una reseña corta. Dice el Señor, le dice a Jeremías que se pare en la puerta del templo, el templo que había sido consagrado para su gloria, en el cual su nombre sería invocado. Y dice entonces que se parara y empezara a condenar el pecado de todos los habitantes y moradores de la tierra de Judá, hablándoles de parte de Dios, hablándoles de cuántas misericordias Dios ha tenido a su pueblo, pero su pueblo no le había querido escuchar.
Y Dios quería enfatizarle en puntos específicos de sus pecados, en los cuales sus corazones habían sido endurecidos, en los cuales ellos habían dado la espalda, en los cuales ellos habían cimentado su pecado en una sabiduría extraña y nacida de su propio corazón. Sus pecados, básicamente los pecados del pueblo de Judá, del reino del sur en ese entonces, se basaban en idolatría, por ejemplo, en injusticia a los débiles. El capítulo 9 empieza a considerar pecados de mentira y de lealtad de los unos con los otros, ¿sí? Que por causa de la mentira y por causa de la maldad del hombre ya no podía existir confianza del hombre con su prójimo, ¿sí? Hablaba entonces de hipocresía, sacrificios paganos a dioses extraños. Si usted empieza a leer el capítulo 7, se da cuenta que Dios mismo empieza a hablarle al pueblo de Israel de que ellos se desviaron detrás de ídolos, ¿sí? Ídolos o dioses nacidos de su propia imaginación, perdón, nacidos de su propio corazón, nacidos de su propia fantasía y de su propia sabiduría. Y no solamente eso, sino que estaban ejerciendo sacrificios y estaban presentando ofrendas a dioses paganos, ¿sí? Dioses de otras naciones que no habían conocido al verdadero Dios. Entre esos, por ejemplo, el dios Moloch. Que realmente Moloch no era un dios, Moloch era más bien una práctica, ¿sí? Y resulta que esta práctica consistía en presentar delante de un monumento gigante de bronce, en el cual por dentro estaba lleno de llamas, es decir, no era simplemente un monumento vacío, era un gran monumento que tenía unos brazos extendidos hirviendo, porque dentro de él había un fuego que no cesaba, y en esos brazos que hervían ponían niños como sacrificio a ese dios Moloch, ¿sí? Y estos brazos entonces parecían, no sé si tenían un movimiento mecánico, que lo que hacían era introducir esos niños dentro de sí mismo para consumirlos y presentarlos como ofrenda a este dios. Había otro tipo de dioses a quienes ellos seguían, como el dios Baal. A través de este dios Baal, o para este dios Baal, se ejercían prácticas como la magia, rituales o tipos de prácticas de superstición. Se hablaba de que Baal entonces era el dios llamemos un dios de la sensualidad o de la fertilidad, ¿sí? Y dice más adelante, tal vez ahí mismo en ese capítulo 7, que los hombres, específicamente en el versículo 18 del capítulo 7, que los niños, los hombres y las mujeres que habían sido apartados para la gloria del Señor, que habían sido constituidos parte del pueblo de Dios, se desviaron para presentar ofrendas, todos juntos, a un ídolo o a un dios falso llamado la Reina del Cielo. La Reina del Cielo, que nosotros le hemos atribuido tantísimas cosas en este tiempo presente, pero que la Reina del Cielo para ese tiempo era conocida como la Reina del Amor y la Reina de la Fertilidad. Tenía algún tipo de relación con la luna para los hombres de ese tiempo. Y como parte de los sacrificios y de las ofrendas que se presentaban entonces a este dios o a esta diosa falsa, pagana y nacida del corazón del hombre, se presentaban entonces actos de inmoralidad sexual. Insisto, como ofrenda que le representara agrado a este dios. Lo peor de todo es que el templo que había sido consagrado para invocar el nombre de Dios, un pasaje que ya habíamos citado en otro tiempo, en otra predicación anterior, un pasaje muy conocido por usted, en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14, cuando dice: si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado y oraren. En ese sitio, el templo que Salomón había levantado para la gloria del Señor, ese templo era el lugar donde se cometían injusticias de parte de los moradores del reino del sur, específicamente tolerados, tal vez dirigidos y muy seguramente practicados por los sacerdotes y los escribas de ese tiempo. Así que ese templo había sido profanado, había sido mancillado o manchado de parte de los hombres de esos tiempos, insistimos. Dice más adelante que el pueblo era entonces juzgado por apartarse de la verdad. Buscaban sabiduría según su consideración. Si ustedes empiezan a explorar más adelante en el capítulo 8, se da cuenta que Dios llama a los hombres, a los escribas, a los que utilizaban la pluma para escribir las leyes supuestamente de Dios,
Estos hombres mismos habían sido confrontados por el profeta Jeremías, porque ellos se habían apartado de la verdadera ley y habían corrompido sus plumas y sus escritos, escribiendo leyes de su propio corazón de acuerdo a sus propias consideraciones, haciendo que el pueblo, sin temor de Dios, se apartaran del Dios verdadero. ¿Sí? Así que ellos entonces estaban basando su sabiduría, insisto, de acuerdo a su propia capacidad, pero asumían que esa sabiduría que ellos expresaban de su propio corazón era sabiduría de Dios. Entonces ellos mismos, los escribas, se apartaban de la verdadera ley para escribir leyes o mandamientos de su propio corazón, como ya lo dijimos. Se creían sabios en su propia opinión, y no solamente en su propia opinión, sino que reiteramos que asumían que sus palabras eran sabiduría de Dios. Otra de las cosas que Dios condenaba en los hombres, específicamente en quienes estaban al frente del pueblo como líderes espirituales, es que los predicadores hablaban de paz cuando no había paz. Simplemente eran livianos en su predicación, simplemente eran tolerantes con el pecado practicado y asumían que era correcto. Simplemente le decían que para Dios era agradable, que Dios simplemente estaba de acuerdo con el pecado y las prácticas paganas e idólatras del pueblo de en ese entonces, y simplemente calmaban, silenciaban o cauterizaban la conciencia del pueblo. ¿Sí? Aún mismo, ellos eran apaciguadores de alguna manera de sus propias conciencias, para que sus conciencias no les acusara de sus malos caminos. Participaban de las injusticias del pueblo, insistimos, manchaban el templo con sus pecados, con sus adulterios, con sus inmoralidades, con sus injusticias. Otra de las cosas de las cuales Dios hace mención en estos capítulos 7, 8 y 9 antes de estos versículos 23 y 24 que mencionamos ahora, es que ellos no sentían dolor por su pecado. No había ni siquiera una más mínima intención de reflexionar y de tomar la decisión de apartarse de sus pecados. ¿Sí? Endurecían sus corazones, creían que sus prácticas no eran vistas o aprobadas por Dios y en vez de avanzar retrocedían. En vez de ir en pos del Señor y crecer en la gracia y conocimiento, retrocedían en pos del Señor. ¿Sí? Dice aquí entonces más adelante que parte de lo que Dios juzgaba en medio del pueblo es que ellos no habían escuchado cuando Dios, de muchísimas formas y a través de muchísimos hombres, les dio la oportunidad de que se arrepintieran. Fueron tantísimas las formas. Aún si usted empieza a leer, aun cuando venía palabra de juicio a través del profeta Jeremías, habían pasajes donde Dios les cedía una oportunidad de que accedieran a su gracia y se volvieran al Señor para que evitaran el cruel juicio que venía sobre Jerusalén y sobre toda su tierra, empezando por la destrucción de su templo, del cual se gloriaban y en el cual ellos presentaban sacrificios que ni siquiera Dios demandaba. Dios demandaba simplemente obediencia, que se volvieran al Señor con todo su corazón. Muchos hombres entonces les hablaban sin que ellos escucharan. Muchos hombres entonces, insistimos, basaron sus prácticas, basaron su idolatría, basaron su hechicería, basaron sus fornicaciones, basaron su injusticia, su opresión a los huérfanos, su opresión a las viudas, a los extranjeros, basados en su propio entendimiento. Pero dice el Señor en el versículo 23, así dijo el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría. Estamos reiterando el versículo, pasaje central de todo esto que queremos hablar. No se alabe el sabio en su sabiduría. Estamos en el capítulo 9, versículo 23. Ni en su valentía se alabe el valiente. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Hay gente que usted conoce que sigue defendiendo sus ídolos. Hay gente que tiene algún poquito dentro, o más bien fuera del pueblo de Dios, que tiene algún conocimiento, algún escueto conocimiento de las Escrituras, y aún le dicen a usted, tal vez se lo han dicho, si no se lo han dicho, prepárese, que cómo es posible de que usted les pueda juzgar o criticar por sus ídolos, cuando nosotros los cristianos, y aún cuando miramos la historicidad bíblica, hay hombres de Dios consagrados para su gloria que también practicaban idolatría, que utilizaban objetos o imágenes para tener memoria de su Dios. Algunos de ellos inclusive hablan de este altar que se ponía en el lugar más santo, donde han puesto dos querubines, ¿sí?
donde el sumo sacerdote entraba y presentaba sacrificios por el pueblo, y decían que aún venerábamos y aún reverenciábamos esos hombres y aún nosotros estas imágenes, que cómo era posible. O en el desierto, cuando Moisés simplemente levantó una vara con una serpiente, cuando los hombres miraran esa serpiente, que era una simple imagen, ellos iban a ser sanados y curados. Una breve historia. Que cómo era que pudiéramos entonces nosotros tener reverencia hacia esas imágenes y hacia esos ídolos, por ejemplo. Y ellos entonces dicen que no están cometiendo un acto de idolatría, sino que tienen simplemente unas estatuas, unos monumentos como recuerdo del Señor. Y parece que nos quedamos sin palabras. ¿Sabe qué son los ídolos? Los ídolos son el resultado de la imaginación del hombre. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el paganismo y la idolatría que practican los hombres de todos los tiempos y en este tiempo, a comparación de lo que los hombres de la Biblia aparentemente practicaban? Insisto, que lo que se conoce hoy como idolatría es el resultado de la sabiduría de ellos, es el resultado de lo que ellos suponen quién es Dios y cómo es Dios. Pero lo que los hombres de Dios tenían, venían como imagen, como voluntad y diseño del cielo. Venían como representaciones visibles, tangibles y pequeñas, en una pequeña escala, de lo que realmente existía en el cielo. Así que estas imágenes como los querubines, el mismo tabernáculo, aún el mismo templo, era simplemente imagen y reflejo de lo que verdaderamente venía del cielo, y venía por voluntad y venía por designio de parte de Dios. No nacía del corazón del hombre, nacía del corazón de Dios. Y todos estos ídolos pervirtieron la relación del hombre con Dios y simplemente lo apartaron y lo hicieron extraviar por diferentes caminos. Por diferentes caminos. Nos damos cuenta, por ejemplo, en el capítulo 10. Mira, por ejemplo, lo que dice el versículo 1 del mismo profeta Jeremías. Dice, oíd la palabra del Señor, oíd la palabra que el Señor, ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo el Señor, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tiene poder. No hay semejante a ti, oh Señor. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. Porque además dice, creo que es el profeta Isaías, ¿qué cosa en la tierra pudiera comparar al Señor? ¿Con qué cosa podemos hacerlo semejante? ¿Qué ejemplo pudiéramos tener en la tierra que pudiera comparar la gloria del Señor? Ni siquiera existe lugar que pueda contener su gloria. Pero volvemos al pasaje central. El extravío de los hombres comenzó cuando empezaron a hacer, y eso lo compartíamos con una familia muy especial esta semana, esto para los que han estudiado temas de hermenéutica y demás, la idolatría y la sabiduría del hombre, nacida del corazón del hombre, nace de algo que se llama eisegesis, diferente a un término llamado exégesis. La palabra exégesis simplemente significa extraer. Es decir, que lo que yo conozco de Dios ha nacido porque lo extraigo de las Escrituras. El término eisegesis es un término contrario y significa poner mis pensamientos en las Escrituras e imponer mis pensamientos en las Escrituras y forzar las Escrituras para que digan lo que yo pienso. Y los hombres entonces asumieron que Dios era una cosa que ellos imaginaban y creían que las Escrituras podían soportar lo que ellos creían, y por eso sus conciencias no los acusaban. Y se basaban en tal sabiduría para pecar libremente, para apartarse del Dios verdadero, para cometer injusticia y para endurecer sus corazones, cuando los verdaderos hombres de Dios, a través de la única verdadera palabra de Dios, les anunciaban el camino de arrepentimiento y no escuchaban. Eso para ese tiempo diríamos, uy, qué tremendo los hombres incrédulos y duros de esa época, pero miremos nosotros ahora. ¿Cuáles son las razones para que nosotros nos apartemos del Señor? Pensamos por estos días justamente que lástima, parte y yo creo que de lo único lamentable, pero gran pérdida de este tiempo de cuarentena y aislamiento, es que muchos creyentes se han ido.
muchos creyentes se han dispersado. La pregunta es si estos que se han dispersado son verdaderos creyentes. Yo estoy completamente convencido que no, porque parte de la señal de que usted es un hijo de Dios es que usted persevera. Y ni siquiera persevera por sí mismo, porque la fuerza y el carácter para mantenerse en medio de los tiempos de la tribulación, de la prueba, de la oposición y de la escasez es la gracia del Señor mismo que le sostiene. Usted y yo somos sostenidos por el Señor. Usted y yo amanecemos en este domingo. Yo les puedo predicar y ustedes pueden escuchar única y exclusivamente por su aliento de vida, por su espíritu que en su misericordia nos sostiene. Y no hay mérito en nosotros para decir que merecemos estar o ser sostenidos de parte de Dios. Así que dice el Señor, para esos tiempos para nosotros, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, ni en su riqueza. Porque todas estas cosas, de las cuales tal vez usted le sean razón para apartarse, esas cosas son pasajeras. Esas cosas dejarán de ser. Aún más, esas cosas que usted tiene, o esas cosas que yo pueda tener, cualquiera sea la situación, o valentía o riqueza o sabiduría, cualquiera de esas cosas vienen de parte de Dios. No existe cosa alguna que aparezca en la tierra o fuera de la tierra que no haya venido de parte de Dios. No hay cosa que exista que pueda subsistir por sí misma, tangible o intangible. No existe riqueza ni poderío, no existe suficiente inteligencia que no haya venido de parte de Dios. Dice entonces el Señor que nosotros no hallemos satisfacción en eso, porque al final eso es de parte de Dios proviene y en cualquier momento de parte de Dios será quitado. ¿Cómo hemos de sostenernos en algo que simplemente es fácil de mover? No es fijo, no es permanente. Pero dice el Señor, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Está el materialismo de nosotros los hombres y aún de los creyentes, que cuando hablamos del cielo tenemos una aspiración de ver calles de oro y mar de cristal, y de tener coronas, y de tener riquezas, y de tener gloria, de tener paz y de tener eternidad. Está bien. Pero ¿sabe cuál es el real propósito del cielo? Él. El Señor Jesucristo es la verdadera gloria. Nuestro galardón supremo se llama Cristo Jesús en toda su dimensión, en toda su majestad, en toda su gloria. El Señor dice que realmente si en algo hemos de gloriarnos es en entender quién es el Señor, es en conocer al Señor de tal forma que toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra riqueza, nuestro esfuerzo sea invertido en conocer al Señor. Yo le pregunto a usted para qué está acumulando riquezas. Yo le pregunto a usted para qué estudia. ¿Usted para qué se prepara? Insisto, no le estoy diciendo que si tiene la oportunidad de enriquecerse no lo haga. O no le estoy diciendo que si tiene la oportunidad de estudiar no lo haga. No, le estoy diciendo cuál es el propósito. Una palabra más específica. ¿Cuál es la razón o cuál es el propósito de todo lo que Dios le ha entregado como habilidad, gracia, inteligencia, riqueza? ¿Cuál es? Aún en este tiempo donde todo el mundo se ejercita. Se da cuenta que en tiempo de cuarentena todo el mundo monta bicicleta, sale a trotar, sale a caminar, le interesa lo que antes no le interesaba. Estamos haciendo bien, pero también estamos haciendo mal. De alguna manera, que nos ejercitemos, deberíamos hacerlo. Pero el Señor dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal de poco aprovecha. Nos ejercitamos aún para gloriarnos en los beneficios de la buena disciplina corporal. Nos enriquecemos para demostrar que somos buenos manejando negocios. Nos preparamos y estudiamos, aún estudiamos la Biblia, para demostrar que somos suficientemente inteligentes y que somos capaces de instruir a un pueblo entero y que el pueblo es fortalecido solamente por la enseñanza de mi palabra. Pero si en algo hemos de gloriarnos en el Señor es que su gracia nos ha permitido que le conozcamos. ¿Sabe cómo le llama a Dios? Y vamos redondeando en esto para terminar. ¿Cómo le llama a Dios a esto de hallarse sabio en su propia sabiduría, o valiente en su valentía, o rico en sus propias riquezas?
Mire, por ejemplo, lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Primera de Corintios, capítulo 26, o capítulo 1 mejor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Y dice la palabra del Señor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Cuál es nuestra gloria? Que Cristo Jesús, como dice el versículo 30, es sabiduría, es justificación, es santificación y es redención. Mire, y lo sustentamos un poco más en 2 de Corintios capítulo 10. Ahí más adelante, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice la palabra del Señor, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Sabe a quién Dios alaba realmente? A quien Dios ha llamado, a quien Dios ha predestinado, a quien Dios ha escogido, a quien Dios ha amado primero para que le ame después. Si en algo hemos de gloriarnos, si en algo hemos de disponer toda nuestra suficiencia, toda nuestra riqueza, toda nuestra sabiduría, toda nuestra fuerza, es en buscar conocer al Señor. Porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no ha de pasar. Todas las riquezas de este mundo han de perecer cuando el mundo sea visitado por el juicio de Dios, pero su palabra no ha de perecer. Y cuando las cosas sean consumadas y vengan cielos nuevos y tierra nueva y hombres transformados conforme a la imagen del Señor, el único que ha de permanecer igual es el Señor mismo. Que el Señor sea nuestra gloria, que el Señor sea nuestra riqueza, que usted tiene la oportunidad de alcanzar cosas en este mundo, que sea por la misericordia y la soberanía de Dios, y que nunca sea la razón de su jactancia. Ni sus carreras, ni su intelecto, ni su físico, ni su sabiduría, ni su dinero, ni sus posesiones, ni nada de esas cosas. Si las ha de alcanzar, alcáncelas. Pero que cada cosa que haga, cada pensamiento que usted y yo tengamos, cada cosa que vivamos, sea exclusivamente para la gloria del Señor, porque su sacrificio en la cruz no solamente nos redimió para vida eterna, sino para que entendamos que ya no vivimos para nosotros mismos. Porque aún los ateos se jactan de mucha ciencia, pero la palabra dice que Dios a los rebeldes, aún a ellos les dio dones. Y lo que ellos han alcanzado ha sido por la gracia de Dios, porque al final Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Si algo somos, si algo tenemos, y si mañana algo alcanzaremos, que nuestro motivo de gloria no sea lo que vamos a tener, lo que vamos a hacer o lo que vamos a alcanzar, sino por quien vino cada una de estas tres cosas. En todo, nunca que usted y yo nos jactemos por lo que tengamos, ni siquiera por lo que somos, sino de por quién somos y a quién pertenecemos. Que el Señor nunca nos sea motivo de vergüenza, sino de orgullo, de gloria, de gozo. Que mientras los hombres se avergüenzan, inclusive de mencionar a Jesucristo como Dios, nuestro corazón pleno pueda manifestar que el verdadero gozo y la verdadera riqueza es Él. Insisto, porque el día en que partamos de esta tierra, nuestra aspiración no deben ser las calles de oro y el mar de cristal. Nuestra aspiración es verlo a Él cara a cara. Pero tenemos que empezar ahora. Y yo empiezo por mí, diciendo, Señor, yo sé que esta palabra de la cual has hablado, realmente lo entiendo para mí, porque sé que muchas veces mi corazón se ha endurecido ante tu voz, porque he seguido mis propios caminos, porque he seguido los propios deseos de mis ojos, los deseos de mi corazón, porque he seguido mucho más la vanagloria de esta vida. Y que el Señor nos ayude a no apartarnos.
Porque Dios es amor, pero la palabra dice que Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Y parte de la misericordia de Dios es ejercer juicio sobre el pueblo de Dios, sobre su pueblo, para que su pueblo se vuelva a Él, porque Dios nos ama. Verdaderamente a su pueblo Dios nos ama y nos sostiene de su diestra, nos sostiene con el poder de su palabra, y en su palabra nos muestra su gran misericordia de que volviéndonos a Él a través de la persona de Jesús, nosotros podemos hallar verdadera plenitud. Hay hombres que dicen, yo verdaderamente seré pleno alcanzando, y las mujeres dicen, yo seré verdaderamente plena alcanzando. No, no es alcanzando, no es teniendo, es teniéndolo a Él, es conociéndolo a Él, es viviendo para su gloria. Porque las riquezas no aseguran ni eternidad ni paz. La sabiduría, ni la valentía, ni la fuerza aseguran verdadera paz. Pero en Cristo Jesús hallamos paz verdadera, porque Cristo Jesús es el príncipe de paz. Que el Señor entonces nos ayude a encontrar fundamento, insisto, no en las cosas de este mundo. Si hemos de alcanzar cosas en este mundo, que todo sea usado para su gloria, y que el Señor nos ayude a guardar nuestro corazón, porque de Él es que verdaderamente emana la vida. Porque aún los hombres que creen ser algo en este mundo, verdaderamente no son nada, porque necesitan al Señor. Y si nosotros los que predicamos entendemos algo, entendemos por el Señor. Porque solo en su voluntad a Dios a algunos les da entendimiento y a otros simplemente les pone un velo en sus ojos para que no vean. Y el que nosotros podamos hoy confirmar en nuestro corazón que somos del Señor, que somos del Señor, que somos hechos para su gloria y que somos rescatados por su gracia, esa es nuestra verdadera riqueza. Cristo Jesús es nuestra verdadera riqueza. Es toda la corona que nosotros hemos de recibir como galardón y como premio en la eternidad. El Señor es superior a todo. El Señor está por encima de todo. Que ese sea nuestro gozo. Que a medida que nosotros escudriñemos en las Escrituras, la información que tengamos acá baje a nuestro corazón y transforme nuestro corazón de tal manera que haya plenitud, la verdadera plenitud en Cristo. A usted que tiene ganas o ha pensado en apartarse, piénselo muy bien. Porque afuera no encontrará otra riqueza tan parecida ni mínimamente semejante, a quien es Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde para su gloria. Porque dice por allá Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26, se lo voy a parafrasear y terminamos. Porque el que quiera hallar su vida o guardar su vida, este la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa del Señor, este es el que la va a ganar. Y dice el Señor, ¿qué ganará el hombre con ganar al mundo entero si perdiera su alma? ¿Y cuál será el resultado de su gozo y de su jactancia? Si cuando este mundo deje de ser, esas cosas dejarán de ser. El reino de Judá se separó del Dios verdadero, porque corrompieron las leyes e hicieron leyes conforme a sus concupiscencias. Hicieron o se fueron detrás de sus ídolos, cometieron injusticias, mancharon el templo, cometieron prevaricato y endurecieron su corazón, y no atendieron la voz de Dios, porque se basaron en su propia inteligencia. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 5, fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate del Señor con todo tu corazón. Que el Señor sea el motivo de nuestra gloria. Porque la jactancia de este mundo, de acuerdo a Filipenses 3, lo llama confianza en la carne. Confianza en la carne. Usted lo puede leer en Filipenses 3. Todas las cosas de las cuales nos jactamos es simplemente confianza en la carne. Carne que un día dejará de ser. Carne que un día dejará de estar. Que el Señor nos ayude. Usted estudia para la gloria del Señor. Usted trabaje para la gloria del Señor. Usted ha crecido, crezca para la gloria del Señor, y de todo lo que reciba, compártalo y bendiga a otros, para que en todo el nombre de Cristo sea glorificado y sea exaltado, para que como en nosotros, en todos los hombres, la verdadera gloria y el único motivo de jactancia sea que Dios es en nosotros, en la persona de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias.
Y perdónanos de antemano, Señor, porque hemos encontrado tanto deleite y tanta comodidad en las cosas de este mundo y te hemos perdido de vista. No hemos caminado contigo, Señor. Al final tú dices que un hombre no puede servir a dos señores, o a las riquezas o a Dios. Si hemos de alcanzar cosas en este mundo, Señor, que sea por tu infinita sabiduría y soberanía. Pero si las alcanzamos, danos corazón sencillo, para que lo que recibamos, lo recibamos y lo usemos para tu gloria. Que si hemos, Señor, de ser sabios, que nuestra sabiduría y nuestra jactancia sea en que te conocemos, en que somos tuyos y en que reconocemos por el Espíritu Santo que tú, Jesucristo, eres el verdadero Señor. Que todo esto que hacemos sea para tu gloria, Padre. Gracias por tu infinita gracia. Gracias por llamarnos a arrepentimiento y por hacernos entender con dureza que somos pecadores, que necesitamos de nuestro Redentor. Señor, ayúdanos a volvernos a ti con todo nuestro ser, pero verdaderamente, Padre, y que caminemos contigo como Enoc caminó contigo y fue levantado al cielo, Señor. Y que nuestra vida dé testimonio de que tú eres verdadero. Y que lo que alcanzamos tengamos comprensión de que nada es nuestro, que todo proviene de tu mano, Señor. Gracias por este pueblo que ha escuchado y gracias por el privilegio de poder ministrar tu palabra, bendito Dios. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos ustedes. Un abrazo muy especial. Gracias por haber estado atentos a este video de principio a fin. A este video desde la alabanza y hasta este final. Gracias a las maestras de niños y adolescentes que están tomando su tiempo en este ministerio que ahora llaman Mía o WhatsApp Mía en Casa. ¿Sí? Para todos los niños, que Dios les bendiga también de una manera muy especial. Los esperamos el próximo miércoles y los viernes. Recuerde que a las 8 de la noche nos estamos reuniendo con nuestro pastor, con nuestros hermanos a través de la aplicación Google Meet para poder estar predicando la palabra de Dios, adorar a nuestro Dios y tener comunión unos con otros. Así que bueno, gracias por su atención y les esperamos en nuestro próximo servicio. Que el Señor los guarde y les bendiga y un feliz domingo para todos.